Ahora. Muy buenos días, audiencia de Radio Universidad. Este es su programa Encuentro Universitario, un espacio de la Dirección General de Docencia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El saludo de nuestras autoridades y de los personeros de Radio USAC. El día de hoy muy complacidos porque nos acompaña una personalidad en el campo de la educación. Me refiero al doctor Agustín de la Herrán Gascón, a quien agradecemos el tiempo y el espacio para esta entrevista. El doctor Agustín es personero de la Universidad Autónoma de Madrid, de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación. Es pedagogo, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación. Tiene un premio extraordinario en la licenciatura, magíster en Psicología Escolar, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación. Pero nos atrae mucho conversar con el doctor Agustín de la Herrán por su trabajo como profesor titular en el Departamento de Pedagogía de la Universidad Autónoma de Madrid desde 1995. El doctor Herrán Gascón, para los que estén interesados, tiene una página muy interesante en la web radicalinclusiva.com y que es del tema que hoy vamos más a profundizar. Bienvenido, doctor Agustín. Inicialmente unas palabras y un saludo para nuestro auditorio en Guatemala y Latinoamérica, que la radio se escucha en Latinoamérica. Bienvenido. Muchas gracias, amigo Enrique. Encantado de estar con ustedes. Ok. Quisiéramos ya entrar en detalle y que usted nos conceptualizara. ¿Qué es esto del enfoque radical e inclusivo? ¿Y cuál es su estado en la actualidad en los sistemas educativos? Bueno, el enfoque radical e inclusivo es una forma de entender y de interpretar, por ejemplo, la educación. Es una forma de ver. Consiste básicamente en considerar que lo que todos vemos es porque aflora sobre la tierra, aflora sobre la superficie y por lo tanto es por definición superficial. Esa forma de percibir indica que la comprensión habitual nuestra es externa, es periférica y que por tanto hay una parte de eso que estamos contemplando que puede ser más profunda. El enfoque radical inclusivo utiliza la metáfora del árbol. Entonces, lo radical, las raíces, no es lo extremo, lo violento, no. La palabra radical tiene sentido original en relativo a las raíces. Y de esas raíces es posible que con cierta normalidad, con cierta habitualidad, nos estemos olvidando. Nosotros hemos aplicado el enfoque radical e inclusivo desde hace, con otra denominación, pero bueno, es lo mismo, desde hace casi 30 años a la persona, a la sociedad, a la pedagogía, como disciplina, a la educación como campo, a la ciencia en general, a la creatividad, a la formación de educadores y de profesores, al currículo, etcétera, etcétera. No, no le escucho, profe. No le escucho. Perdón, le decía que ¿cuál es la diferencia entre una educación superficial, eh, ahora que está en boga el tema de las competencias, y una educación plena y completa? Porque no es lo mismo. Pues las competencias forman parte ineludible de la educación necesaria, a mi modo de ver, pero no equivalen a la educación en absoluto. ¿Y por qué? Porque las competencias están construidas desde demanda social sobre
adquisiciones. Y las adquisiciones se construyen sobre términos y fenómenos como el aprendizaje, como el conocimiento, como el saber. De hecho, aprender es adquirir conocimientos, es adquirir significados. Bueno, si es adquirir, podemos decir que las competencias, que son una clase de conocimientos, están elaboradas desde y para la adquisición. Bueno, de hecho, esta es la herencia que tenemos del maestro Sócrates. Toda nuestra educación es heredera de Sócrates. Lo que ocurre es que desde la perspectiva radical inclusiva que intenta profundizar, con ellos, con el aprendizaje, el conocimiento y el saber, no se puede alcanzar más que una fase educativa básica. Es decir, no se puede llegar, no se puede alcanzar la plena educación. Y luego daremos una propuesta de concepto de qué entendemos por plena educación. Desde luego, lo que sí quiero dejar claro es que la hipótesis en la que trabajamos es que estamos trabajando en pseudoeducación, en cuasi educación, o si quieren denominarlo de otra manera, en una educación de cuarta división o de tercera división. Continuar en el camino de la educación, más allá de las adquisiciones, es decir, más allá de nuestra educación habitual, requiere procesos complementarios que no son asimilables al aprendizaje, ni al conocimiento, ni al saber. De esto prácticamente nadie está hablando, pero podemos incorporarlo, podemos interiorizarlo y adaptarlo desde las enseñanzas de los maestros clásicos de Oriente, por ejemplo, el primer Buda y los maestros del Tao. A partir de aquí, digo, si se continúa caminando, el educando afronta retos diferentes a la adquisición, aprendizaje y saber, como por ejemplo, perder, o sea, lo contrario. No es igual nutrirse que defecar. Es necesario las dos para la salud, pero no es lo mismo, es complementario y es diferente. Perder, eliminar, descondicionarse, desidentificarse o detener la razón, por ejemplo, refiero a meditar. Y si se continúa ese caminar, el educando, que ya prácticamente en este nivel no queda prácticamente nadie, afronta el reto del autoconocimiento esencial. El autoconocimiento es un fenómeno muy mal entendido en Occidente, muy mal comprendido por la psicología y muy mal comprendido por la psicología. Y más allá del autoconocimiento esencial, está la posibilidad de, aunque parezca paradójico, reidentificarse, volver a entrar en la cueva de Platón, pero esta vez despiertos, como por ejemplo Zaratustra, cuando decide volver de su retiro. Desde nuestra mediocridad, desde nuestro estado mediocre habitual, estamos en estado mediocre, por supuesto yo me incluyo en ese estado mediocre, podemos entrever el significado, en todo caso, de la educación plena como un transitar del ego a la conciencia, de la inmadurez a la madurez, de la necedad a la lucidez. Educación plena, y termino de responderle, definida desde la complejidad y la conciencia, resultaría de la síntesis entre las mejores competencias posibles, es decir, enseñanza competencial, sí. El menor ego o necedad posible, eso está completamente desatendido, y la mayor conciencia posible. También está bastante orillado y no se está trabajando. Por lo tanto, estamos atendiendo, insisto, una de tres variables, de tres constructos fundamentales. Y todo esto, más allá de la educación basada en el aprendizaje, el conocimiento y los saberes. Insisto, heredera de Sócrates y por eso embarazosamente incompleta. ¿Por qué? Porque hoy día, ¿quién critica a Sócrates? Pues como no vayamos más allá de él, sencillamente
desarrollaremos una vida educativa con un techo muy bajito. Y eso es un poco lo que, a mi modo de ver, está ocurriendo. He leído en su página, doctor, un pensamiento precioso en la misma línea de Confucio. Saber que se sabe lo que se sabe y saber que no se sabe lo que no se sabe. He aquí el verdadero saber. Extraordinario pensamiento en relación a esos procesos complementarios. ¿Qué no sabemos? ¿Qué no tenemos conciencia? Usted ha trabajado, doctor, en algunos procesos en Latinoamérica. Por ejemplo, aprendí a conocerlo por algo que hicieron en Ecuador de educación inclusiva. Eh, ¿Qué diferencias hay en la actualidad con esos procesos complementarios, entre comillas, con esos estados mediocres de nosotros los que nos dedicamos a educación, entre Europa y América? ¿Puede aportarnos algo al respecto? Pues yo, como usted dice, he tenido el honor de viajar muchas veces a Latinoamérica, a un montón de países, entre otros el suyo, y lo que observo, y me parece que no me equivoco, es, lo que pasa es que lo que voy a decir es aplicable a mi país, ¿eh? Porque en mi país, desde luego, que es España, pues eh, puede compartir estas características perfectamente, ¿no? Vamos a ver. Es que tiene que ver con la comprensión de lo que es la educación. La educación clave es la primera educación. Hoy lo normal es entender que la primera educación es la educación eh, eh, preescolar. Bueno, desde los 0 años, desde los 0. ¿Qué es lo que observo en Latinoamérica? Observo en personas universitarias, etcétera, muchas veces un déficit educativo, y insisto, es aplicable a mi país, que proviene de preescolar y que proviene de primaria. O sea, si algún día comprendiéramos bien la educación, y estoy hablando de la educación externa, la superficial, no la radical, si algún día comprendiéramos bien la educación, eh, aceptaríamos que en todo caso, la educación superior, en todo caso, no está en la universidad, sino que estaría en las mejores aulas, en las mejores salas de educación preescolar o de educación infantil. Y que a los maestras de educación preescolar e infantil habría que formarles a tope, al límite, la mejor formación posible. Porque de ellas y de ellos, los pocos maestros de educación preescolar que hay, depende la vida entera. Y después de primaria, y después de secundaria, y finalmente la universitaria. Pero la clave es cuanto antes más relevante es. La mejor formación tendría que ser cuanto antes, profesionales de la educación cuanto antes, los mejores sueldos cuanto antes, la mejor formación, como digo. O sea, si se invirtieran las cosas, teniendo en cuenta que en educación casi todo está al revés, en una generación cambiaría todo absolutamente. Ahora no sé, yo me he encontrado con personas latinoamericanas, también españolas, pero más latinoamericanas, adultas y el nivel de doctorado, que no saben ni escribir. No saben ni escribir. Y entonces, ¿qué hacemos? Si ese problema proviene de cuando tenía 6 años, o sea, ni siquiera preescolar. Entonces, esto es un poco el planteamiento que yo haría en general, aunque os parezca incómodo o no, pero es lo que observo. Un tema muy álgido, pero real. Estamos entendiendo la educación externa, la educación radical y este concepto de educación superior que me llama mucho la atención, que debiese de ser, lo menciona, de 0 a 6 años, pero usted también ha incursionado en el tema de la pedagogía prenatal, como concatenando. ¿Qué es esto de la pedagogía prenatal que en Latinoamérica escuchamos muy poco?
Sí, pues la pedagogía prenatal podría conceptuarse como un resultado de aplicar el enfoque radical inclusivo a la pedagogía. Es un resultado. Entonces, cuando la pedagogía es la disciplina de la educación por antonomasia, es la única ciencia cuyo objeto de estudio es la educación. Es decir, la pedagogía no es comparable desde la perspectiva por su pertinencia ni con filosofía, ni con psicología, ni con ninguna otra ciencia. Vale. Si la observamos, nos damos cuenta de que habla de niño, es una obviedad, habla de niño. ¿Vale? El primer pedagogo que en la historia de la educación propone educar al niño menor de 6 años fue Comenio, siglo XVII. Bueno, pues nos hemos dado cuenta hace ya unos cuantos años, por cierto, de lo siguiente. Existe algo que llaman educación prenatal, o que llamaban. La educación prenatal estaba siendo asumida y tratada no por la pedagogía, sino por ciencias de la salud, biológicas, médicas, de la salud. Y sin embargo, la pedagogía, que es la ciencia de la educación, no estaba asumiendo, en los manuales no está, en el corpus normal de la ciencia no está, no estaba asumiendo la educación del ser antes de llamarse niño, porque niño es, dice el diccionario de Real Academia, desde que se nace. Entonces, antes de nacer, ¿qué es? Pues un bebé prenatal, un niño prenatal o un embrión o un feto. Llámese como se quiera. Pero hay tantas investigaciones en, en ámbitos precisamente biológicos, médicos, etcétera, embriología, etcétera, que traen como resultado que es posible educar al ser humano prácticamente desde la concepción, y que eso es muy barato y que es muy eficaz, porque la vida de ese adulto y por ende la vida de esa sociedad podría depender de ello. Entonces, nosotros no pensamos en si... Entonces, la pedagogía parental, ¿de qué trataría? De constructos pedagógicos, por ejemplo, sistema educativo, programas educativos, formación de educadores, currículo, etcétera. Una serie de organización, incluso toda la parte conceptual de qué es educación, para no confundir estimulación prenatal con aprendizaje prenatal o con adoctrinamiento prenatal. Eso no es educación prenatal, es lo contrario. Entonces, lo que estamos intentando hacer es eh, observar con mirada pedagógica la educación prenatal. Como resultado de lo cual, hemos realizado unas jornadas internacionales y un congreso internacional, que por cierto está publicado íntegramente en la página web. O sea que podían acudir a la página educacionprenatal.com y ahí tienen todo el material. Y acabamos de terminar hace muy poquito el diseño de un MOOC, un curso masivo, etcétera, de la universidad sobre temas de pedagogía prenatal. Entonces, desde nuestra perspectiva es un ámbito, desde la pedagogía emergente, digo la pedagogía prenatal, que podría contribuir muchísimo al desarrollo de la educación prenatal, que es el campo, y cuyos efectos, cuyas aplicaciones, cuyo impacto podría ser extremadamente interesante, extremadamente útil socialmente. Porque eso ya no trataría, como hemos comentado antes, de que la educación comenzase desde el parvulario, desde los 0 años. No, no. Comienza al menos desde menos 0,75, lo cual es un cambio absolutamente radical para la cabeza y para la concepción educativa y para la cultura general de tipo pedagógico, que suele ser muy baja, en mi país es bajísima, en el suyo no lo sé, y que necesitamos todos, sobre todo porque de la educación dependemos totalmente todo, o sea, dependemos de la educación. Entonces, pero es que eso realmente no es un lema vacío. Si nuestro concepto de educando y de educación cambia radicalmente, pues cambiaría todo. Entonces, lo raro, desde nuestra mirada extraña hacia lo familiar, es cómo es posible que en los sistemas educativos no esté rodando como etapa reina la educación prenatal. ¿Cómo es posible?
Pues ese es nuestro planteamiento. Y esperemos que dentro de 10 años o de 15 o no sé, sea una normalidad. Igual que fue una normalidad en el siglo XVII educar al niño menor de 6 años. Hablando de nuevas normalidades, con esta etapa que recién esperemos pase de la pandemia y que lo que está sucediendo en el mundo y que los educadores se han visto obligados a trabajar más en línea. Usted lo mencionaba, el tema de los MOOC, el tema de la educación emergente, el Sí. tema de la virtualidad. ¿Cómo relacionamos esta radical inclusiva con esto de en línea? Eh, por muchos sitios se lee que la educación ha cambiado mucho y ha cambiado por la pandemia. La pandemia ha cambiado a la educación. Nuestra perspectiva radical e inclusiva es que no es así. Porque el cambio que ha habido es en el canal comunicativo, el cambio que ha habido y en todo lo que asocia, ¿no? Que es mucho, ¿no? No es precisamente poco. Pero es un cambio periférico, es un cambio en el oleaje, no es un cambio en la profundidad del océano. Es decir, todo lo que se refiera a recursos responde a la pregunta ¿con qué? La pregunta ¿con qué? Es una subpregunta dentro de la pregunta ¿cómo? Que corresponde a la metodología didáctica. Y todo lo que responde al cómo y al con qué no puede ser ni será jamás parte de lo esencial de la educación. ¿Es necesario? Por supuesto que sí. En términos metafóricos, pues no sé si podría equivaler a ramas importantes o incluso a alguna parte del tronco, pero no es materia radical. Lo radical va por otro lado. Sí, serían necesarias preguntas, el por qué o el para qué, creo yo, y nos está haciendo reflexionar mucho sobre lo que estamos haciendo en educación. Estimada audiencia de Radio Universidad 92.1, Radio USAC, el día de hoy nos acompaña el doctor Agustín de la Herrán Gascón, profesor titular del Departamento de Pedagogía de la Universidad Autónoma de Madrid. Hay otros temas interesantísimos. Hemos llegado a la primera parte de esta entrevista. Vamos a identificar a la radio, hacer una breve pausa, pero les decía, hay otros temas con los que regresaremos. Por ejemplo, la pedagogía de la muerte, que la viene trabajando, que hizo un estudio el doctor desde el 2017 a 2021 y del cual nos va a contar cuando regresemos. De nuevo, el agradecimiento, doctor, por el espacio, por el tiempo, pero sobre todo por esos conceptos profundos, que les soy sincero, en Latinoamérica escuchamos muy poco y qué bueno que usted pueda por este medio ampliar estos horizontes. Bueno, Regresamos en breves momentos.